Yo vi Israel. Había un gran evento a punto de suceder. Estaban celebrando y diciendo, el libertador ha llegado. Hombres y mujeres bailaban y celebraban. Rabinos ortodoxos también estaban llorando y orando en el muro de las lamentaciones. Vi un gran evento que va a sacudir a los Estados Unidos. El Señor me mostró que un tiempo de cosecha está llegando a su auge. Habrá una gran humillación y la gente se preguntará, ¿qué hemos hecho? Brandon Biggs, famoso por predecir con precisión el futuro de Donald Trump, tuvo recientemente una nueva visión aún más impactante. Reveló detalles sorprendentes sobre eventos inminentes en Israel y en los Estados Unidos, prediciendo profundas transformaciones espirituales. Sus revelaciones anteriores fueron sorprendentes, y esta nueva visión promete ser igualmente poderosa, con el potencial de conmover al mundo. Pero antes de sumergirnos en este nuevo escenario, exploremos las profecías recientes que ya se están cumpliendo y cómo están preparando el camino para lo que está por venir. Imagina conmigo por un momento las profecías antiguas de Ezequiel y Zacarías que hablan de Jerusalén están cobrando vida justo ante nuestros ojos. Parece que las piezas de un rompecabezas gigante, el rompecabezas de los últimos tiempos, finalmente se están uniendo. No es algo extraordinario darse cuenta de que los signos del fin están apareciendo de manera impresionante. Estas señales no son solo pequeños detalles, son indicadores inquietantes de lo que podría venir. Y sí, es como si estuviéramos presenciando algo épico, un verdadero espectáculo sucediendo ante nosotros. Estas señales emergentes están dejando todo con un aire de suspense. Es como estar en medio de una película llena de misterio, y estamos a punto de desvelar el final juntos. Así que profundicemos en esto para entender qué está realmente sucediendo, qué significa todo esto y cuáles podrían ser las consecuencias para el futuro. Primero, hablemos de Israel. En Ezequiel 36:24 está escrito que Dios traería al pueblo de regreso a su tierra. Esto significa que las personas volverían a sus hogares, dejando atrás las naciones en las que estaban viviendo. Es como si el escenario estuviera siendo preparado para algo mucho más grande. Y luego, en Zacarías 12:2-3, Jerusalén es descrita como un cáliz de confusión para las naciones, es decir, muchos pueblos se unirán contra ella. Pero ¿sabes qué es increíble? A pesar de todos esos ataques, Jerusalén se mantendrá firme como una roca. Cualquiera que intente destruirla acabará perjudicándose a sí mismo. Es como si estuviéramos viendo el comienzo de una gran historia desarrollándose, una historia que ya fue escrita hace siglos y que ahora se está convirtiendo en realidad ante nuestros ojos. La tierra de Israel es un lugar de enorme importancia para varias religiones, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. A lo largo de la historia, ha sido hogar de muchos pueblos diferentes, como los asirios, los babilonios, los antiguos israelitas y los cananeos. Es una tierra que ha visto nacer grandes civilizaciones y ha preservado las tradiciones y las historias de varias culturas durante más de 3000 años. Hace mucho tiempo, alrededor del 1000 a.C., las tribus de Israel fueron reunidas por el rey Saúl. Luego, el rey David asumió el mando y después vino el famoso rey Salomón, quien construyó el primer templo, un lugar sagrado para adorar a Dios. Pero, desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el reino se dividiera en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. En el 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por los asirios. Luego, en el 586 a.C., los babilonios invadieron el reino del sur, destruyeron el primer templo y llevaron a muchos judíos al exilio. Sin embargo, con el tiempo, los persas derrotaron a los babilonios y permitieron que los judíos regresaran a casa y reconstruyeran su templo. Este fue el inicio del llamado período del Segundo Templo. Y hace aproximadamente 2000 años, fue en esta misma región donde comenzó el cristianismo, cuando Jesús vivió en Nazaret. Sin embargo, en el 70 después de Cristo,
Los romanos destruyeron el segundo templo durante una gran guerra entre los judíos y los romanos. Esta historia muestra cómo Israel siempre ha sido un lugar central para tantas culturas y religiones, y cómo lleva la marca de muchos acontecimientos importantes a lo largo de los siglos. Estos acontecimientos han tenido un impacto enorme en la identidad religiosa, histórica y cultural de los judíos, e incluso han influido en todo el mundo. En las décadas de 1920 y 1930, muchos judíos europeos comenzaron a emigrar, huyendo del terrible antisemitismo que enfrentaban. Este movimiento de migración, llamado Alia, cambió completamente el rostro de la región, trayendo una nueva vida al lugar. Los judíos que llegaron comenzaron a crear comunidades en áreas agrícolas, formando lo que conocemos como kibutz y mabim. Pero no todo fue fácil. Las tensiones entre los judíos y los árabes que ya vivían allí comenzaron a crecer. Ambos grupos querían el control de la misma tierra, y esta disputa acabó convirtiéndose en un conflicto violento. Las cosas se complicaron aún más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos se dispersaron aún más por el mundo. Entonces, en 1948 ocurrió algo increíble. Un líder judío llamado David Ben-Gurion proclamó la independencia de Israel. Fue como ver un antiguo sueño finalmente convirtiéndose en realidad. Muchos creen que esto fue el cumplimiento de las profecías bíblicas, como las de Ezequiel, Jeremías e Isaías, que hablaban sobre el retorno de Israel a su tierra. Este momento fue mucho más que una victoria política. Fue como si las palabras escritas hace miles de años cobraran vida ante todos. En Ezequiel 36:24, el profeta ya decía: «Yo los reuniré de todas las naciones y los traeré de regreso a sus tierras». Esto significaba que los judíos, esparcidos por todo el mundo, serían traídos de regreso a su hogar, convirtiéndose en especiales a los ojos de Dios. En Jeremías 30, el profeta también trajo palabras de consuelo al pueblo, asegurando que regresarían del exilio a la tierra de sus antepasados. Estas profecías hablaban claramente sobre reunir al pueblo judío, que vivía lejos, y traerlo de regreso a la tierra prometida por Dios. Ahora, cuando miramos a Israel hoy, es como si estuviéramos viendo estas antiguas promesas hacerse realidad ante nosotros. La tierra prometida a los judíos, mencionada en las Escrituras, ahora es realmente su hogar. Esto prueba que las promesas de Dios aún son verdaderas y están sucediendo. A pesar de las dificultades que enfrenta Israel, como el clima desafiante y las cosechas inciertas, las bendiciones prometidas, como el rocío celestial, continúan manifestándose. Estas antiguas promesas no son solo historias del pasado, se están cumpliendo ahora, justo ante nuestros ojos. Zacarías, en el capítulo 12, también profetizó que Jerusalén sería imbatible, incluso frente a naciones que intentaran levantarse contra ella. ¿Y qué vemos en Israel hoy? Vemos el cumplimiento de estas antiguas profecías, mostrando que, cuando Dios hace una promesa, la cumple. El regreso del pueblo judío a su tierra natal es prueba de esto. Pero esta increíble historia no termina aquí. Israel tiene un clima muy difícil. Es un lugar cálido, seco, con suelo árido. Pero, ¿sabes qué es increíble? Contra todas las expectativas, el pueblo de Israel está cosechando frutos en tierras que antes parecían inútiles. Incluso los árboles en Israel están produciendo más que los de otros lugares, como Rusia. Y debes estar preguntándote, ¿cómo es posible? Ellos confían en una promesa bíblica encontrada en Zacarías 8:12, que dice: «La semilla germinará con fuerza, la vid dará su fruto, la tierra producirá sus cosechas y el cielo derramará su rocío». ¿Qué significa esto? Significa que, incluso con todas las dificultades, creen que Dios está bendiciendo sus cosechas. Es como si la mano divina estuviera ayudando a las plantas a crecer, incluso en condiciones tan adversas. Puede parecer increíble, pero podemos ver estas promesas cumplirse ante nuestros ojos.
Es fascinante ver cómo estas antiguas profecías se están convirtiendo en realidad. Una de ellas, hecha por el profeta Zacarías, tiene todo que ver con lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente. En el capítulo 12, Zacarías previó que Jerusalén sería como un cáliz que haría temblar a todos los pueblos a su alrededor. Dijo que habría un día en que todas las naciones se unirían contra Jerusalén, pero que Dios la convertiría en una fortaleza impenetrable. Quien intente atacarla saldrá herido. Estas antiguas palabras pintan un retrato de Jerusalén como una ciudad poderosa, que se mantiene firme incluso ante las adversidades. Pero ahora, imagina una tierra antigua, donde cada piedra lleva el peso de miles de años de historia. Esta tierra es Israel, y en su corazón hay un deseo profundo, un sueño que atraviesa generaciones, la construcción del tercer templo. Para muchos judíos, especialmente los ortodoxos, este templo no es solo una idea lejana. Es la promesa de un futuro donde la conexión espiritual con Dios alcanzará una profundidad nunca antes vista. El primer y el segundo templo, ambos grandiosos en sus épocas, fueron destruidos, dejando solo recuerdos e historias. Pero para estos judíos, la destrucción no significó el fin. Por el contrario, cada piedra caída se convirtió en un recordatorio de la esperanza de reconstrucción. El tercer templo no sería solo la recreación de los anteriores, sería aún más sagrado, un símbolo vivo de la presencia de Dios entre ellos. ¿Puedes imaginar la emoción que sienten al pensar en esto? Desde 1987, el movimiento del templo ha estado trabajando silenciosamente, pero con gran determinación, para preparar el camino para esta construcción. No solo están soñando, están actuando, haciendo planes, recolectando recursos y estudiando las antiguas escrituras que describen cómo debe ser el templo. Para muchos, puede parecer un esfuerzo imposible, especialmente en una era moderna donde no todos son religiosos y el mundo parece ir en otra dirección. Sin embargo, para los judíos ortodoxos, esto no es solo una elección, es una obligación espiritual. Ellos creen que el tercer templo necesita ser construido, sin importar cuánto haya cambiado la sociedad. Imagina ahora a un judío ortodoxo, sentado en una sinagoga, sosteniendo un antiguo pergamino y leyendo las sagradas palabras que describen el templo que algún día será erguido. Para él, no se trata de si el templo será construido, sino de cuándo. Siente en el fondo de su corazón que la promesa de Dios está cada vez más cerca de cumplirse. El tercer templo no sería solo un edificio hecho de piedras y ladrillos, sería la manifestación física de algo mucho mayor, un lugar donde la santidad de Dios sería palpable, donde los fieles podrían reconectarse con lo divino de una manera que no experimentan desde la destrucción del segundo templo. Y, a lo largo de los siglos, esta esperanza no ha disminuido. A pesar de las guerras, las diásporas y las dificultades que el pueblo judío ha enfrentado, la visión del tercer templo se ha mantenido viva. Para ellos, este templo representa la unión entre el cielo y la tierra, el cumplimiento de antiguas profecías que prometen la restauración de Israel y el regreso de tiempos de gloria espiritual. Para aquellos que creen profundamente en la construcción del tercer templo, no es solo un sueño, sino una necesidad espiritual. Y mientras el mundo continúa girando y las personas siguen con sus vidas, ellos continúan esperando, planeando y trabajando para ver, algún día, esta estructura sagrada erguirse, un símbolo eterno de la presencia de Dios entre ellos. Han traído de vuelta el Sanedrín, un antiguo consejo religioso que se ocupaba de las leyes del templo para asegurar que todo se hiciera de la manera correcta. Este grupo tiene un papel crucial en la reconstrucción del monte del templo, ya que creen que esto es fundamental para cambiar el mundo de una manera positiva. Gerson Salomón, el líder del movimiento del monte del templo, está trabajando arduamente para conseguir apoyo en Israel para este proyecto histórico. Han organizado eventos e incluso
han encontrado una piedra especial que se utilizará en el tercer templo. Además, están creando varios artículos que serán necesarios para el templo. Salomón cree que la construcción del tercer templo es vital para cumplir el destino que las personas en la Biblia mencionan: vivir en la Tierra Santa. El Sanedrín se está preparando para esta tarea, realizando actividades importantes, como plantar árboles y cultivar las plantas que se utilizarán en el templo. El rabino Hillel Dovebebe, hablando en nombre del Sanedrín, destaca que el templo era mucho más que un lugar para sacrificios y rituales. Era un punto de conexión entre la tierra y Dios, mostrando la importancia espiritual del templo para la fe judía. En el pasado, muchos de los sacrificios realizados en el templo involucraban productos vegetales que eran cultivados en la propia tierra de Israel. Y aquí va una curiosidad: el retorno de Israel a la tierra prometida y la construcción del tercer templo están ligados a promesas hechas en la Biblia por profetas como Ezequiel e Isaías. Ezequiel habla sobre un futuro en el que las naciones reconocerán que Dios es quien hace especial a Israel, especialmente cuando su santuario esté en medio del pueblo judío para siempre. Esto significa que la presencia del templo será una prueba clara de que Israel es un lugar elegido por Dios. Isaías también hizo una promesa poderosa. Dijo que Dios ordenaría al norte y al sur que trajeran a los hijos de Israel de vuelta, sin importar dónde estuvieran. Así, los hijos e hijas de Israel regresarían a la tierra prometida, reuniéndose de todos los rincones del mundo. A pesar de que algunas personas creen que Yeshua, o Jesús, ya sirve en el verdadero templo en el cielo, la construcción del tercer templo tiene un significado aún más profundo. Para muchos, no es solo una cuestión de construir un edificio físico, sino de crear un lugar especial donde la presencia de Dios pueda habitar, un símbolo de gran santidad y un espacio sagrado para orar y conectarse con lo divino. Imagina que hay una antigua promesa en la Biblia que dice: «Construye un santuario para que yo pueda morar entre ellos». Esto significa que Dios quería un lugar especial, un templo, donde Él pudiera estar cerca de su pueblo. El profeta Ezequiel vio la presencia de Dios salir del antiguo templo, pero también previó que un día Dios regresaría para habitar en un nuevo templo en Jerusalén, un hogar eterno. Un pensador judío famoso explicó que construir el tercer templo no es solo recordar lo que sucedió en el pasado, es mucho más que eso. Es como una gran señal de que Dios estará siempre con su pueblo, sin importar lo que suceda. Por lo tanto, la construcción del templo no es solo una forma de homenajear lo que fue, sino una manera de afirmar que la presencia de Dios continúa constante entre ellos. Recientemente, Israel recibió 5 novillas rojas de una granja en Texas, y muchas personas creen que esto es una parte importante de esa antigua profecía. Estas novillas, con su color rojo brillante, tienen un papel especial en la ley judía. Se utilizan en ceremonias de purificación, especialmente para los sacerdotes que lidian con cuestiones de impureza ritual. Este evento es visto como una señal de que la construcción del tercer templo está más cerca, cumpliendo antiguas promesas hechas en la Biblia. Las novillas rojas, que aún no tienen un año, deben mantener su color rojo brillante todo el tiempo. Esto es muy importante para los rituales de purificación judía. Después de pasar por una cuarentena de 7 días en Israel, como exigen las autoridades veterinarias, serán llevadas a 2 lugares en Israel, siendo que uno de ellos será abierto al público. Estas novillas serán cuidadas hasta cumplir 3 años, cuando podrán ser sacrificadas de acuerdo con las leyes judías para producir las cenizas necesarias para los rituales. Un grupo especial llamado Bon Israel, que incluye miembros de las comunidades judía y cristiana, desempeñó un papel crucial en traer estas novillas a Israel. Byron Stinson, un agricultor de Texas y consultor de la organización, crió estas novillas y fue responsable de su llegada. La recepción en el aeropuerto Ben Gurion fue marcada por una ceremonia cálida, con la presencia de funcionarios del Temple Institute
y otras figuras importantes de la fe bíblica. Estas novillas rojas son muy simbólicas. Sus cenizas han sido utilizadas desde tiempos antiguos para purificar a los israelitas, como se describe en la Biblia, en Números 19. Muchas personas creen que la llegada de estas novillas es una señal de que el tercer templo está más cerca de ser construido y que el regreso de Cristo se aproxima. Desde la época de Moisés, solo se han sacrificado 9 novillas para este propósito, y ninguna ha sido producida desde la destrucción del segundo templo. Algunos rabinos incluso creen que el propio Mesías será responsable del sacrificio de la 10ª novilla roja. El 15 de septiembre de 2022, una fecha que quedará marcada en la historia, 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel, provenientes directamente de Texas. Esta llegada es vista por muchos como una pieza clave en un gran rompecabezas espiritual y una señal de que la construcción del nuevo templo está cada vez más próxima a concretarse. De acuerdo con las antiguas leyes de Moisés, estas novillas deben cumplir requisitos muy específicos. Deben ser de un rojo intenso y uniforme, sin siquiera una mancha blanca, y nunca haber sido utilizadas para trabajos agrícolas. Este patrón riguroso refleja la importancia de estas novillas para los rituales de purificación judía, un símbolo de pureza y dedicación. La última novilla roja conocida fue sacrificada por Moisés, y desde entonces, solo 8 novillas han sido utilizadas para este propósito. No ha habido ninguna nueva novilla desde la destrucción del segundo templo, lo que hace que la llegada de estas novillas rojas perfectas sea vista como una señal poderosa y esperanzadora de que el tiempo mesiánico se está acercando. Es como si estuviéramos al borde de un gran evento profético. El rabino Joseph Berger, del Monte del Templo, está convencido de que la llegada de estas novillas es la realización de una antigua profecía bíblica. Cree que sacrificar una novilla saludable es un paso crucial para la reconstrucción del templo y que esta llegada es una clara indicación de que el tiempo prometido está llegando. El rabino Berger enfatizó que nunca, desde los tiempos de Moisés, novillas rojas con estas características llegaron a Israel. Es un evento sin precedentes que enciende la esperanza de un futuro próximo. Además, el líder del Sanedrín, Rabino Was, declaró que la llegada de estas novillas es una señal evidente de que Dios está preparando el camino para la construcción del templo. Cree que este es el momento en que todos, judíos y naciones, deben escuchar y responder a la palabra de Dios. El Sanedrín se está dedicando meticulosamente para garantizar que cada detalle de la construcción del templo esté en total conformidad con las antiguas escrituras y leyes bíblicas. Es un esfuerzo monumental que representa no solo la construcción de un edificio, sino el cumplimiento de una promesa divina, una nueva era de espiritualidad y conexión con lo sagrado. El rabino Yisrael Ariel, líder del Instituto del Templo, está emocionado y cree que la llegada de las novillas rojas es una señal muy especial de que el Mesías está cerca de llegar. Dice que todas las profecías bíblicas se están realizando y que la construcción del tercer templo está a punto de comenzar. Para muchos, estas novillas rojas son un gran signo de que la reconstrucción del templo está muy próxima. Es un momento emocionante para aquellos que han esperado tanto por esto. Estas novillas no son solo animales, son esenciales para los rituales de purificación que son parte de las leyes del templo. Por eso, la llegada de ellas a Israel es vista como un paso crucial para la construcción del templo y para cumplir las antiguas profecías. Ahora, también hay una profecía en el libro de Ezequiel que habla sobre una gran batalla. En esta profecía, Gog, que viene de la tierra de Magog, reúne una alianza de naciones para luchar contra Israel. Según Ezequiel, esto sucederá en un momento en que Israel esté seguro y próspero. Muchos creen que esta profecía se está acercando, ya que Israel está creciendo y fortaleciéndose cada vez más.
De acuerdo con una antigua profecía, un líder poderoso llamado Gog va a reunir una gran alianza de naciones para atacar a Israel. Imagina esto como un equipo de grandes adversarios, incluyendo países como Rusia, Irán, Turquía y otras naciones del norte de África y del Medio Oriente. Intentarán invadir Israel durante un momento en que el país esté viviendo en paz y prosperidad, como si fuera un período de tranquilidad y éxito. Pero aquí está el gran giro. Incluso con toda esta fuerza unida, los invasores serán derrotados de forma espectacular. La profecía dice que esta victoria será gracias a la intervención directa de Dios, mostrando de forma clara y poderosa que Dios está protegiendo a Israel. Es como si Dios estuviera diciendo al mundo: a pesar de todas las dificultades y desafíos, cuido de mi pueblo. Hoy en día, esta profecía está en constante debate, especialmente porque estamos viendo a Rusia, Irán y Turquía involucrándose cada vez más en Oriente Medio. Rusia tiene una creciente presencia militar en Siria, Irán y Turquía están formando alianzas, e Irán está apoyando a grupos como Hezbolá. Esto hace que muchos vean señales de que la profecía de Gog y Magog puede estar convirtiéndose en realidad. Además, el descubrimiento de grandes reservas de gas natural en el mar Mediterráneo ha hecho que la región sea aún más importante y estratégica. Esto ha intensificado las rivalidades entre Israel y sus vecinos. Ante todos estos eventos, hay una creciente creencia de que una intervención divina para proteger a Israel puede estar acercándose y que la antigua profecía puede estar a punto de cumplirse. Recientemente, grandes descubrimientos de reservas de gas natural en el mar Mediterráneo han llamado la atención global. Estas reservas, que son inmensas, han hecho que la región del Mediterráneo sea aún más crucial estratégicamente e intensificado las rivalidades entre Israel y sus vecinos. El gas natural no solo promete transformar la economía de la región, sino que también tiene el potencial de aumentar la competencia y el conflicto sobre recursos vitales. Con el escenario en ebullición, muchos estudiosos y creyentes están volviendo sus ojos hacia la antigua profecía de la batalla de Gog y Magog, que describe un gran conflicto que involucra una alianza de naciones lideradas por Gog contra Israel. Según las profecías, esta batalla ocurrirá cuando Israel esté viviendo un período de paz y prosperidad, lo que puede hacer que los recientes desarrollos en la región sean una posible señal de que esta profecía se está acercando a su realización. Hay una expectativa creciente de que, ante esta inminente amenaza, una intervención divina pueda ocurrir para proteger a Israel, demostrando la fuerza y la protección de Dios sobre su pueblo. Además de la cuestión geopolítica, muchos ven otros signos como indicativos de que estamos en los últimos días. Estos signos incluyen el aumento de conflictos y guerras alrededor del mundo, la ocurrencia de terremotos devastadores, la escasez de alimentos y epidemias que afectan a grandes poblaciones. Además, el crecimiento del mal y de la apostasía, o el rechazo a las creencias religiosas, también se señalan como signos del fin de los tiempos. Para muchos, estos eventos están alineados con las profecías bíblicas, sugiriendo que el retorno de Cristo y el fin de los tiempos pueden estar acercándose. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de todas estas señales, nadie sabe con certeza el día o la hora en que estos eventos ocurrirán. La Biblia nos enseña que el retorno de Cristo vendrá inesperadamente, como un ladrón en la noche. Por lo tanto, la mejor preparación que podemos tener es vivir nuestras vidas de manera justa y llena de santidad, manteniendo una vigilancia constante y una fe firme mientras aguardamos la segunda venida de Cristo. Los eventos actuales, como el retorno de los judíos a Israel, los preparativos para la reconstrucción del tercer templo, la llegada de las novillas rojas y la profecía de Gog y Magog, son vistos por muchos como señales del cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, incluso con todas estas señales, lo más importante es estar siempre listos y vivir con integridad y devoción,
mientras esperamos el retorno de Cristo. Y así, al observar los eventos que están moldeando el escenario actual, vemos una convergencia de signos y acontecimientos que muchos creen son presagios de los últimos tiempos. El descubrimiento de vastas reservas de gas natural en el mar Mediterráneo no solo ha intensificado la importancia estratégica de la región, sino que también ha elevado las tensiones entre Israel y sus vecinos. Esta nueva dinámica geopolítica, junto con la llegada de las novillas rojas y los preparativos para la reconstrucción del tercer templo, hace que la profecía de la batalla de Gog y Magog parezca cada vez más relevante. Ahora profundicemos en las palabras de Brandon Biggs, quien recientemente tuvo una visión que involucra a Israel y a los Estados Unidos. En la entrevista de Brandon Biggs, reveló visiones profundas sobre el futuro de Israel y de los Estados Unidos. Relató que un gran evento está a punto de sacudir a Israel, con el pueblo saliendo a las calles en celebración. Biggs vio a personas bailando, llevando banderas y celebrando una victoria significativa, aunque el motivo exacto no fue revelado. Sobre los Estados Unidos, Biggs describió un futuro de gran perturbación, con un evento que traerá caos y miedo. Predijo una cosecha inminente de las acciones pasadas de la nación, cuando la corrupción de ambos lados políticos será expuesta de forma humillante. Esto llevará a un gran despertar, a medida que muchas personas finalmente se darán cuenta del engaño en el que han estado viviendo. También mencionó una visión de un avivamiento espiritual que se extenderá por diferentes partes del mundo, incluidos los Estados Unidos e Israel, como una ola de sanidad y gloria divina. Brandon cree que esta ola traerá la última oportunidad de arrepentimiento antes del retorno de Cristo, culminando con la transferencia de la riqueza de los pecadores a los justos, similar a lo que ocurrió con los hijos de Israel en Egipto. Estas revelaciones destacan la inminencia de un futuro de grandes cambios espirituales y sociales, siendo el avivamiento una pieza central en los planes de Dios para esta generación. Además, estamos siendo testigos de una creciente manifestación de signos del fin de los tiempos: conflictos y guerras, terremotos, escasez de alimentos, epidemias y un aumento en la maldad y la apostasía. Para muchos, todo esto es un indicativo de que el retorno de Cristo y el fin de los tiempos están acercándose. Pero, como siempre, es importante recordar que nadie sabe el día o la hora exacta de estos eventos. Lo que podemos hacer es estar preparados, viviendo una vida de santidad y justicia. Si encontraste este video interesante y quieres estar al tanto de las actualizaciones sobre estas cuestiones importantes, no te olvides de dejar tu comentario abajo y compartir este video con tus amigos y familiares. Tu participación es fundamental para mantener este diálogo abierto y continuar explorando juntos los signos de los tiempos. Hasta la próxima, y que todos podamos estar listos para los días que están por venir.